Esto es, ¿qué fue eso? Un pequeño repaso de la semana con algunas noticias que quizás no llegaron a los medios que usted suele consumir o que fueron comentadas de manera distinta a lo que podríamos comentar aquí. Así que vamos a empezar con esta semana y con este año. El 2 de enero, 2 mujeres entraron en un templo de la India. Esto no parecería ser noticia, salvo cuando nos enteramos de que se trata del templo de Sabarimala, uno de los sitios más sagrados de la India con 800 años de antigüedad y donde siempre ha estado prohibida la entrada a mujeres entre 10 y 50 años. No sabemos por qué la diferencia. Esto terminaba el pasado mes de septiembre, cuando el Tribunal Supremo de la India dictaminó que esta prohibición era una forma de discriminación y que las mujeres tenían derecho a rezar donde quisieran. Esto fue mal recibido, primero que nada, por los responsables del templo, pero también por otra serie de personas que no quieren que las mujeres entren en el templo y también por una serie de mujeres que exigen su derecho a profesar su religión de la manera que les da la gana. Finalmente, las mujeres hicieron una muralla humana de 600 kilómetros, 5 millones de mujeres a lo largo de todo el estado de Kerala para exigir su derecho a entrar. Las mujeres que ya habían intentado entrar en diciembre y a las que no se les había permitido la entrada, finalmente lo consiguieron en enero y ahora están ocultas porque hay personas que quieren matarlas, hay personas que quieren vengar lo que consideran que fue un atentado en contra del Dios del cambio. Y es que el problema es que el Dios del cambio es célibe y los responsables del templo y los que dicen que saben cuál es la historia de este Dios, por qué hablan con este Dios y él les contesta, consideran que la presencia de las mujeres ensucia la pureza de este Dios. Tan es así que durante una hora después de la entrada de estas mujeres al templo de Sabarimala, los espirituales, iluminados y profundísimos sacerdotes del templo procedieron a cerrar una hora para una ceremonia de purificación para ahuyentar los malos espíritus que pudieran haber dejado las malvadas mujeres. Todo esto habla muy mal de la educación sexual que pueda tener el Dios malcriado del caso, pero lo que sí nos dice es que esa religión hinduista que muchos en Occidente asumen como el sumum de la pureza, de la limpieza, de la espiritualidad, de la bondad, no son ni mejores, ni menos misóginas, ni menos brutales que las religiones a las que estamos acostumbrados por otras tierras del mundo. Nuevos estudios confirman que la economía del Reino Unido está frenándose, que su comercio disminuye, que su crecimiento disminuye y que están desapareciendo inversiones, que están dejando de llegar o se están retirando inversiones. Y esto tiene que ver con el Brexit. El Brexit es la desconexión con la Unión Europea que comenzará en realidad el 29 de marzo a las 11 de la noche hora del Reino Unido y que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020 o probablemente incluso más tiempo. Ya si el Banco de Inglaterra y todo tipo de expertos han dicho que lo que le espera a la economía del Reino Unido son dos cosas. Si el Brexit se hace con el tratado que negoció Theresa May con la Unión Europea hace unas semanas y esto es aprobado por el Parlamento el 14 de enero, cosa que parece difícil, entonces habrá un desastre económico para el Reino Unido. Pero si el Parlamento no vota en favor de este trato y se llega a un Brexit sin trato, el no deal Brexit, el Brexit duro, entonces las cosas serán mucho peores para el Reino Unido. Todo esto basado en un referéndum en el que la gente votó engañada por la propaganda de un grupo de ultraderechistas, aislacionistas, ultranacionalistas. En este momento, el Brexit es como esos niños pequeños que ponen una muda de ropa en un pañuelo con un palito y se van de casa. Y cuando ya van una o dos calles más allá de casa, empiezan a darse cuenta que han metido la pata, que extrañan a mamá, que quieren merendar, que a dónde van a ir, que qué es lo que van a hacer, que Dios mío, ya se empieza a atardecer y hay gente en la calle y todo es un capricho de ese niño que no se atreve a girar y decir, hombre, me he equivocado. Theresa May capitanea el Titanic del Reino Unido directo hacia el iceberg de la ruina económica con base en un referéndum absurdo. Ojalá y se haga otro referéndum. La propia Theresa May, en abril de 2016, antes del referéndum malhadado, decía que el Reino Unido estaba mejor dentro de la Unión Europea y que resolver los problemas, defectos, ineficiencias, imperfecciones y errores de la Unión Europea, que los tiene por montones, es mejor hacerlo desde dentro que gritando desde fuera, como por cierto quieren hacer muchos, incluso en nuestros alrededores.
el Reino Unido está mejor en la Unión Europea, y la Unión Europea está mejor con el Reino Unido, porque la unión hace la fuerza, y es muy raro que algunos tengan que repasar esta lección a estas alturas del partido. Los jóvenes están mal por culpa de Sócrates, o los jóvenes están mal por culpa de las influencias de lo que usted quiera. Siempre a lo largo de la historia se ha tratado de encontrar algún culpable de que los jóvenes no sean como los mayores quieren que sean, y como los mayores creen en su ignorancia que eran ellos cuando eran más jóvenes, que nunca fueron así. A mí me tocó que fuera la televisión la que iba a acabar con nosotros, la que nos iba a volver tontos y la que nos iba a destruir cognitiva, moral y socialmente. Después le tocó a los videojuegos, después le tocó al rock y ahora le ha tocado al tiempo de pantalla. Hay expertos que le explican a usted cómo el tiempo de pantalla, es decir, el tiempo que pasa un niño estudiando, jugando, leyendo, comunicándose con sus amiguitos, haciendo lo que sea con una pantalla, porque el contenido no importa, lo que importa es la pantalla. Han fetichizado la pantalla de una manera extraordinaria y están esos expertos diciéndole a usted qué tiene que hacer para quitarle la pantalla a los niños, porque al quitarle esa pantalla se resolverán todos los problemas de los niños. Desafortunadamente, un estudio que acaba de publicar el British Medical Journal, una revisión sistemática de revisiones sistemáticas sobre el uso de la pantalla, está dando el traste con las profecías apocalípticas de los expertos en el tiempo de pantalla. Obviamente hay una relación, encontrar una relación entre el tiempo de pantalla y la obesidad, sobre todo porque si los padres les sueltan la pantalla a los niños para que no molesten y se dediquen a comer porquerías, es evidente que van a aumentar de peso, pero eso no es culpa de la pantalla, es culpa de los padres. Como es culpa de los padres que haya algunas deficiencias nutricionales correlacionadas, pero no causadas por el tiempo de pantalla. Pero hay muy poca evidencia de que el tiempo de pantalla provoque los daños de comportamiento que algunos ven, de ansiedad, hiperactividad, falta de atención, poca autoestima, malestar personal, mala salud psicosocial, síndrome metabólico, problemas cardiorrespiratorios, desarrollo cognitivo, malos resultados académicos. Vamos, que la pantalla tiene la culpa de todo, es como si los niños se inyectaran heroína o algo por el estilo, y no hay tal. El estudio además determinó que no hay evidencia que asocie, ya sin hablar de causalidad, simplemente que correlacione el tiempo de pantalla con problemas de la alimentación, con problemas de ideas suicidas, con riesgos cardiovasculares, con prevalencia de asma o dolores o todas las demás cosas que le han atribuido al tiempo de pantalla. El uso de los instrumentos que tienen pantalla y que nos permiten hacer otras cosas que son mucho más importantes que la pantalla, no es dañino y puede tener efectos benéficos. Me ha llegado a pasar a mí, como una persona ya de edad, de estar en el autobús con el teléfono y que una señora me diga, pero es increíble, ¿también usted está viendo el teléfono? Yo me giré y le dije, señora, no estoy viendo el teléfono, estoy leyendo Factfulness de Hans Rosling, un libro que usted también debería leer. Hace 23 años, Ilhan Omar era una chica somalí, que llegaba desde Kenia a Estados Unidos con su padre, refugiada, viniendo de la guerra aterradora que se estaba viviendo en aquellos años en esa zona de África. El 3 de enero ha tomado posesión como una de las nuevas diputadas, de las nuevas representantes del Congreso de los Diputados, Congreso de los Representantes de los Estados Unidos, que ahora está en manos de los demócratas. Es una representante demócrata. El Congreso que ha tomado posesión el día 3 de enero es el más diverso que ha habido en la historia de ese país, con personas de color, con más mujeres que nunca, con mujeres musulmanas, con hombres homosexuales, con mujeres homosexuales, con transgénero, con gentes de todo tipo que efectivamente representan, porque de eso se trata, representan a la sociedad estadounidense. La democracia representativa debe representar precisamente a la población. Uno puede no estar de acuerdo con los planteamientos de alguna religión, pero si un fuerte grupo de personas de esa religión son parte actuante de la sociedad, tienen que estar representados también, nos guste o no, en las cámaras de representantes. Los republicanos no están nada contentos con el nuevo Congreso, sobre todo por una persona, Alexandria Ocasio-Cortez, una joven de origen puertorriqueño, 29 años de edad, que logró vencer a su oponente en las primarias demócratas, un oponente que llevaba 10 mandatos, 20 años
representando a la gente de Queens en Nueva York sin siquiera vivir en Queens y gastando una fracción del dinero que gastó él en su campaña, logró derrotarlo y después consiguió ser electa diputada por un 70 y tantos % de los votos, una cantidad verdaderamente asombrosa en un país tan polarizado como es ahora Estados Unidos, gracias Donald Trump. Alexandria Ocasio-Cortez les da muchísimo miedo porque es la voz más importante de la nueva visión progresista de algunos demócratas que están hartos de que su partido sea simple y sencillamente una comparsa tan inoperante, con tan pocas garras y dientes, que ha permitido que lleguen no solo Donald Trump al poder como presidente, sino a que tenga hasta el 3 de enero, que tuviera el Senado y el Congreso de los Representantes totalmente dominado por los republicanos. Alexandria Ocasio-Cortez habla de algo que en Estados Unidos es aterrador, que es el socialismo democrático, que significa, por ejemplo, sanidad gratuita y universal, educación gratuita y universal, mayor responsabilidad medioambiental, especialmente con respecto al Tratado de París. Cosas que en Europa son de lo más normal del mundo, incluso entre todos los que no son socialistas o, como dice Fox News, comunistas. Van a tener que aprender a vivir con estos nuevos progresistas, con estas personas que quieren cambios reales, que son jóvenes y que no están dependiendo sobre todo del dinero de los cabilderos, que es el que mueve la mayor parte de la legislación en Estados Unidos, desgraciadamente. Pase lo que pase con el Congreso de Estados Unidos, nos va a afectar a todos, aunque no tengamos ni siquiera la intención de visitar Estados Unidos. El 1 de enero tomó posesión como presidente de Brasil Jair Bolsonaro, un hombre de derecha. El problema es que a la hora de decir que es un hombre de derecha parece que no es claro lo que estamos diciendo. Acusarlo de ser un cavernario, que lo es, de ser un salvaje, que lo es, de ser un sujeto que promueve la violencia, la discriminación y el odio, que lo es, no significa nada. ¿Por qué no significa nada? Porque Jair Bolsonaro ha utilizado el truco básico del populismo para alcanzar el poder, es decir, ha señalado los problemas que existen, para lo cual tampoco es necesario ser un genio, le ha echado la culpa de esos problemas a un enemigo fácilmente identificable, en este caso los gobiernos anteriores de Brasil, del Partido del Trabajo, y ha dicho que lo puede resolver todo. Ha hablado con contundencia, con franqueza, con esa actitud de altanería del caudillo que gusta a muchas personas que se sienten terriblemente desprotegidas en ciertos países. Los errores de la izquierda han ayudado a que la derecha asuma este nuevo discurso donde no tiene vergüenza de hablar de algunos de sus odios más básicos, como lo ha demostrado Vox en España. Pero no es comprensible Bolsonaro o la amenaza que representa Bolsonaro si no recordamos que lo que él añora es la dictadura brasileña, que en una América Latina acostumbrada a dictaduras feroces como la de Pinochet, la de Videla, la de Trujillo, la de Somoza y otras muchas, fue la más brutal, la que inventó nuevas formas de tortura, la que tuvo el menor respeto por los derechos humanos, la que fue más brutal, sanguinaria y deshumanizada. Eso es lo que Bolsonaro pretende devolver gracias a las elecciones. La democracia se tiene que defender haciendo democracia y la democracia es mucho más que votar. La democracia es el libre juego de las ideas, pero no se va a vencer a la ultraderecha, a Bolsonaro o a Vox o al Frente Nacional, que ahora se ha recauchutado como Reencuentro Nacional o algo parecido por parte de Marine Le Pen o Alternativa por Alemania. No se les va a derrotar gritándoles fascistas y señalando que son nazis, sino precisamente llevándolos al terreno de las ideas, porque tienen muy pocas y todo su truco es conseguir que la gente no se dé cuenta. El 1 de enero algunos locos nos quedamos hasta las 6 de la mañana despiertos, hasta las 6:02 para ser exactos, porque en ese momento se estrenaba la primera canción en solitario de Brian May, el guitarrista de Queen, en más de 20 años. Lo importante no era solo la canción. Brian May, aparte de ser uno de los grandes guitarristas del rock, es doctor en astrofísica y era parte, o es parte, del grupo de investigadores de la NASA responsables de lo que estábamos allí para ver. ¿Qué fue lo que ocurrió el 1 de enero? Un objeto creado por el hombre pasó junto al objeto celeste más lejano que jamás ha visitado
un objeto creado por el hombre. El objeto creado por el hombre es New Horizons, Nuevos Horizontes, que es precisamente el nombre de la canción de Brian May, y el objeto que visitó es un pequeño cuerpo celeste de 35 kilómetros de longitud que se llamó Ultima Thule. Y la canción de Brian May se llama New Horizons Mix Ultima Thule. Lo importante de este objeto, del New Horizons, es que está recorriendo a partir de ahora lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, un cinturón de objetos más allá de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar que nos pueden dar claves sobre los orígenes precisamente del sistema solar. New Horizons visitó Plutón en 2015, nos trajo esas maravillosas fotografías que algunos identificaron con el corazón de Plutón, que de alguna forma volvió entrañable la exploración espacial para muchas personas, y luego invirtió casi 4 años en llegar a Ultima Thule. Ultima Thule es un objeto en forma de cacahuete o de 2 bolas, una mayor y otra menor, pegadas. En realidad es un binario por contacto, son 2 objetos que por atracción gravitacional se tocaron y están viajando juntos. Pero están, aparte de eso, tal como estaban cuando se formó el sistema solar. Y por lo tanto estudiarlos, conocerlos, fotografiarlos, conocer su composición, utilizar los instrumentos de la New Horizons para profundizar en ellos, es importante porque nos cuenta cuál es nuestro origen. Cuando la gente critica que se utilicen recursos para satisfacer la curiosidad, se olvida de una cosa. La curiosidad por saber es un elemento que nos hace humanos tanto como la solidaridad con otras personas, y están unidas. Todo conocimiento que obtengamos, así sea el conocimiento que parezca más extraño o más inútil, es un conocimiento que a la larga nos va a servir para hacer mejor la vida de alguien en este planeta. Y eso no lo olvidemos nunca. Sí, hay gente que desprecia el conocimiento y hay gente que desprecia la solidaridad y la bondad, pero créame usted que el combate contra el hambre y el combate contra la pobreza no se puede hacer desde la ignorancia, siempre se tiene que hacer desde el conocimiento. El 1 de enero marcó el fin de la minería en España, el fin de la minería del carbón, el fin de una leyenda, sobre todo en las zonas donde la gente vive y ha vivido durante generaciones, desde el siglo XVIII, del carbón, de la minería, generaciones y generaciones de hombres y en los últimos años mujeres que han bajado jugándose la vida todos los días para extraer el carbón que ha movido el progreso tecnológico y el progreso económico de la humanidad. Efectivamente es necesario dejar de extraer carbón y es necesario dejar de quemar combustibles fósiles para hacer nuestra parte en el control del calentamiento global e impedir que llegue a ser un desastre tal que cueste cientos o miles de millones de vidas. La situación, como dicen los expertos, es cada vez más grave. Sin embargo, lo que no se puede olvidar es que quienes viven del carbón no son solamente los mineros y sus familias, sino toda la estructura social que está a su alrededor, quienes les venden productos, quienes les proporcionan servicios, quienes viven de la mina sin bajar a jugarse la vida a la mina. El fin de la minería es una desgracia por ser el fin de una forma de vida, y una forma de vida que fue terrible y al mismo tiempo enriquecedora. Los mineros fueron uno de los grupos de trabajadores más combativos en todo el mundo, de manera señaladísima en España y en Estados Unidos, para la organización sindical, para la defensa y la adquisición y la conservación de los derechos que todos como trabajadores tenemos el día de hoy. Derecho a la salud, derecho a vacaciones, derecho a una semana de 40 horas o menos, derecho a días de descanso, derecho a seguridad dentro del espacio de trabajo para que no nos estemos jugando la vida o partes del cuerpo todos los días. Responsabilidad para los dueños, exigencias de que la sociedad ofrezca pensiones, que ofrezca educación para los hijos de los mineros, para los hijos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores en todo el mundo le deben una enorme deuda a los mineros de todo el mundo. Y ahora que termina la minería, siempre es bueno recordarlo. Lo que tenemos no nos fue regalado porque nacimos y somos muy guapos y muy simpáticos. Fue el resultado del trabajo de otros hombres y mujeres que vivían en condiciones en las que nosotros, estoy absolutamente seguro,
ni siquiera seríamos capaces de sobrevivir. Si vamos a terminar con la minería, lo que no debe terminar es la herencia y la memoria de los mineros de carbón. Gracias por ver qué fue eso, algunas noticias de la semana, algunas que quizás no conocía, comentadas de una manera que creemos distinta. Si le gusta el trabajo que hacemos aquí en esta nueva serie de qué fue eso, en los videos habituales temáticos que desde hace 9 años hace el canal, en las conversaciones que empezamos en 2018, recomiéndenos, denle me gusta, suscríbase y si es posible ayúdenos en nuestras plataformas de crowdfunding, en Patreon o en GoFundMe, donde ya muchísimas personas, y se los agradecemos enormemente, muchísimas personas nos están ayudando a tener los recursos y el tiempo necesario para que este canal siga creciendo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana para preguntarnos ¿qué fue eso?